clasifican atendiendo a dos puntos de vista, que son por su fisiología o función y por su morfología o estructura. Fisiológicamente, las neuronas van a clasificarse en tres, que son sensitivas o aferentes, motoras o eferentes e internunciales o interneuronas. Las neuronas sensitivas o aferentes son las que recorren los estímulos que se producen en el organismo para llevarlo al sistema nervioso central. Estos estímulos pueden originarse en el exterior del cuerpo, que son llamados exteroceptivos, en los órganos internos, que son llamados interoceptivos, y en las articulaciones, músculos y tendones, donde son llamados propioceptivos. Las neuronas motoras o eferentes son las que conducen impulso desde el sistema nervioso central, donde se originan, hasta los órganos efectores, como glándulas y músculos, y a otras neuronas. Las neuronas internunciales o interneuronas son las que establecen conexión entre las otras dos tipos de neuronas y entre otras neuronas internunciales. Estas forman complejos circuitos de procesamiento nervioso. Las interneuronas se encuentran dentro del sistema nervioso central. Morfológicamente, las neuronas se van a clasificar por tres puntos de vista, que son el número de prolongaciones, forma del soma y longitud del axón. Por el número de prolongaciones, las neuronas pueden ser unipolares, bipolares, multipolares y pseudounipolares. Las neuronas unipolares son aquellas que poseen una sola prolongación, es decir, un axón. Estas son escasas y se encuentran en los fotorreceptores del ojo y en el embrión. Las neuronas bipolares poseen dos prolongaciones, que son un axón y una dendrita. Se localizan en el epitelio olfatorio, retina y en los ganglios vestibular y coclear del nervio auditivo. Las neuronas multipolares son las que poseen un axón y dos o más dendritas. Estas son las neuronas más frecuentes. Las neuronas pseudounipolares son aquellas que poseen una sola prolongación, que a cierta distancia se ramifica en dos y da una rama axónica que entra al sistema nervioso central y la otra dendrítica que va a la periferia del cuerpo y tiene función receptora. Estas se encuentran en los ganglios cranioespinales. Las neuronas multipolares abarcan las neuronas motoras e interneuronas, mientras que las neuronas unipolares, bipolares y pseudounipolares son sensitivas. Por la forma de su soma, las neuronas pueden ser piramidales o triangulares, ya que tienen forma de triángulo o pirámide, pueden ser estrelladas y en forma de matraz. Las neuronas piramidales y estrelladas son neuronas multipolares. También pueden llegar a ser redondeadas o alargadas. Por la longitud de su axón, pueden ser Golgi tipo 1 o Golgi tipo 2. Ambos tipos de neuronas son multipolares. Las Golgi tipo 1 poseen axones largos que recorren grandes distancias y pueden llegar a medir hasta 1 metro o más de longitud. Estos también poseen dendritas bien desarrolladas y arborizadas. Un ejemplo de estas son las neuronas del asta anterior de la médula espinal, las neuronas piramidales de la corteza cerebral y las células de Purkinje de la corteza cerebelosa. Las neuronas Golgi tipo 2 poseen axones cortos que no abandonan la zona periférica del cuerpo neuronal. Un ejemplo de estas son las células nerviosas pequeñas que se encuentran en la corteza cerebral y cerebelosa. En este esquema vemos los tipos de neuronas por su morfología. Aquí vemos esta neurona con su cuerpo o pericarium y su núcleo y una sola prolongación. Esta prolongación es un axón, ya que el axón, aunque es único, este nunca falta. Y además vemos cómo en el cono axónico faltan los cuerpos de Nils. Esta neurona, como solamente tiene un polo, que es por donde nace la única prolongación que tiene, es llamada unipolar. Esta célula que vemos aquí, o esta neurona, tiene un cuerpo neuronal y una sola prolongación.
pero esta prolongación a cierta distancia se va a ramificar en una prolongación que va hacia el sistema nervioso central, que es un axón, y otra prolongación que va hacia el sistema nervioso periférico, que es una dendrita. Esta neurona posee una sola prolongación, por lo que parece una neurona unipolar. Solamente se ve un polo por donde nace la prolongación, pero a cierta distancia esa prolongación se bifurca en dos. Una prolongación da el axón que va hacia el sistema nervioso central y la otra prolongación es una dendrita que va hacia el sistema nervioso periférico. Esta dendrita, como sabemos, es sensible o aferente y va a llevar la información hacia el cuerpo neuronal y este a su vez va a enviar la información hacia el sistema nervioso central a través del axón. Esta neurona se llama neurona pseudounipolar, ya que parece unipolar, pero en realidad es bipolar. Esta célula que vemos aquí es una neurona que tiene dos polos. Un polo por donde va a nacer la dendrita y el otro polo por donde nace el axón, por lo que es bipolar. En esta neurona vemos que hay varios polos. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 polos, por lo que decimos que es multipolar, ya que cuando una neurona tiene más de dos polos es multipolar. Aquí vemos que nace el axón y en los otros polos nacen las dendritas. También podemos ver la forma de su soma. Por ejemplo, esta tiene forma redondeada, por lo que es una neurona con forma redondeada. Esta tiene forma de matraz. Esta también tiene forma redondeada o un poco alargada y esta tiene forma estrellada. En este esquema podemos ver otras células que tienen otras formas. Por ejemplo, aquí vemos también que se conserva la forma de matraz, aquí la forma estrellada y aquí tenemos que esta tiene forma de una pirámide, por lo que es piramidal o triangular. Las dendritas de esta neurona son muy llamativas ya que están bien arborizadas y bien desarrolladas. También vemos que su axón es corto, por lo que es una neurona Golgi tipo 2. Si tuviera su axón bien largo, es una neurona Golgi tipo 1, como por ejemplo las neuronas o las células de Purkinje que se encuentran en la corteza cerebelosa, que son muy parecidas a esta, excepto que su axón es bien largo. En estos cortes vemos las neuronas. Aquí vemos los cuerpos neuronales, o sea, varias neuronas, y vemos sus prolongaciones. De esta neurona, las prolongaciones tienen el mismo color o la misma intensidad que el citoplasma, pero vemos que una de ellas es más clara, que es esta, y que se forma también el cono. Entonces podemos decir que ese es el axón, ya que está más claro que las demás prolongaciones, debido a que este carece de cuerpo senil, y las dendritas, que son estas, tienen los cuerpos senil, que son lo que le dan la basofilia. En esta neurona también vemos que esta es la prolongación más pálida, por lo que es el axón, y de esta también. Y en esta. Vemos que aquí el núcleo no se ve muy bien porque el corte no abarcó el área donde estaban los núcleos. Alrededor de las neuronas vemos un gran número de fibras. Estas son fibras nerviosas, es decir, prolongaciones, tanto axones como dendritas de ellas mismas y de todas las neuronas que le quedan alrededor. Esto es lo que se conoce como neuropila. Estos núcleos que se ven aquí pequeños son los núcleos de las neuroglias, que son las células de sostén. Como vemos, son células muy pequeñitas delante de las neuronas. Estas neuronas tienen cuerpos estrellados, pero aquí vemos esta neurona que tiene el cuerpo en forma de matraz. Aquí tenemos su núcleo y su nucleolo también dentro. Todo alrededor está ocupado por la neuropila y vemos los núcleos de las neuroglias. La neuropila, como ya dijimos, también sirve para darle sostén a las neuronas. En estos otros dos campos vemos el cuerpo neuronal. Aquí sí se ve bien el núcleo. Se ve bien pálido
y se le ve el nucleolo prominente. Esto da el aspecto de un ojo de búho. En su citoplasma vemos algo muy llamativo, que son los cuerpos de Neal, que están formados por fragmentos de retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso es muy abundante en las neuronas, ya que son células muy productivas, es decir, muy activa en la síntesis de proteínas. En este otro corte, que está teñido con sales de plata, es decir, es una impregnación argéntica, vemos cómo se le pueden distinguir los neurotúbulos que forman el citoesqueleto de las neuronas. Estos neurotúbulos también lo encontramos en las prolongaciones, como vemos por aquí. Las demás prolongaciones que forman la neuropila también contienen estos neurotúbulos, ya que los neurotúbulos se extienden tanto hacia la dendrita como hacia el axón. Y estos son los cuerpos de las neuroglias. Este corte que vemos aquí quisimos mostrarlo, ya que en él se ve una neurona, aquí vemos su cuerpo neuronal o soma, y todas estas prolongaciones son dendritas, y vemos que esta pequeña prolongación es el axón. Como vemos aquí, el axón no ha nacido directamente del cuerpo neuronal, sino que ha nacido de una dendrita. También vemos que esta prolongación es muy gruesa, muy desarrollada y muy larga. No siempre el axón va a ser la prolongación más larga. Hay casos en que las dendritas son mucho más largas que el axón. Aquí vemos estos puntitos que se ven muy pequeñitos, que son las espinas dendríticas, que son especializaciones para la sinapsis.